que se está trabajando con el grupo de investigación Gama, con la tutora, la doctora Nubia Janet Gómez Velasco. Lo llamé una búsqueda de una respuesta como los pasos que se han llevado a cabo para esta propuesta. Inicialmente se realizó una problematización, unos objetivos, siguiente unos referentes teóricos, luego una metodología, luego unos resultados, luego unas conclusiones y finalmente unas referencias que soportan la propuesta. Inicialmente, pues la problematización. Se desarrolla pues el pensamiento estadístico como uno de los elementos fundamentales que todo individuo tiene, debe estar en la capacidad de interpretar y analizar información estadística. Esta información estadística pues la encontramos desde distintos elementos publicados, por ejemplo, en noticias, en redes sociales, en la televisión, entre otras. Asimismo, encontramos que en esa construcción de esos diagramas estadísticos y en el manejo y la interpretación, pues son conceptos pues matemáticos, pero también se pueden llevar a otras disciplinas. Además, pues son inmersas pues en las actividades del ser humano que constantemente pues estamos haciendo. Entonces, por lo tanto, pues en la aula de clase pues también podemos llevarlas. Existen algunos errores de construcción de los diagramas estadísticos cuando el estudiante está construyendo esos diagramas. Por lo tanto, pues se debe tener mucho cuidado para que el estudiante pues evite esos errores y a la hora de interpretar pues no se vaya a dificultar. Asimismo, pues nacen algunas dificultades asociadas al disgusto de la matemática, pues estos afectan el aprendizaje de los estudiantes y pues también mismo en la enseñanza. La motivación y la ansiedad, la actitud y el miedo y las creencias negativas en la concepción del estudiante hacia la matemática pues también ayuda a afectar este problema. El obstáculo se identifica cuando inicia el nuevo aprendizaje que entra en conflicto en el previo cuando pueda adquirirlo a un erróneo parcialmente o correcta. Es decir, cuando se está enseñando, pues no se está haciendo de la manera correcta o se está haciendo parcialmente correcto. Además, bueno, este proyecto como va centrado a los estudiantes del ciclo 4 del grupo educativo Henry pues se presenta una dificultad en la interpretación y análisis de estadístico. ¿Cuáles fueron como los errores que allí se encontraron? Se reconocen algunos elementos, no reconocen algunos elementos y categorías, pues los de los diagramas estadísticos. Algunas interpretaciones en forma de lista, cuando se hacen esas interpretaciones. Asimismo, los gráficos, pues aquellos que son desconocidos para el estudiante, pues reduce su interpretación. Entonces, pues es mejor esas interpretaciones cuando ya el estudiante reconoce el gráfico y pues lo ha de pronto aprendido a elaborar inicialmente. La mirada está centrada en los datos, entonces el estudiante pues simplemente se centra en los datos sin darse cuenta de que tienen otros elementos en los gráficos estadísticos. Viendo esa problemática, pues se plantea la siguiente pregunta de investigación. ¿Qué estrategias se podrían implementar con los estudiantes del ciclo 4 del grupo educativo en Reolet para fortalecer la lectura e interpretación de gráficos estadísticos convencionales? Como objetivo general, se permite determinar algunas estrategias que permitan fortalecer la lectura e interpretación de gráficos estadísticos convencionales en los estudiantes del ciclo 4 del grupo educativo en Riolet. Asimismo, pues para continuar con la propuesta, para llegar a ese objetivo general se plantean tres objetivos específicos. Realizar una caracterización de los estudiantes del ciclo 4 en el grupo educativo en Riolet sobre el reconocimiento de la lectura e interpretación de gráficos estadísticos convencionales. Asimismo, diseñar una secuencia didáctica para fortalecer la lectura e interpretación de los gráficos estadísticos convencionales. En un tercer momento, implementar y evaluar la secuencia didáctica sobre la lectura e interpretación de gráficos estadísticos. Como referentes teóricos, hemos dado 4. En el primer momento encontramos a Curcio, citado por Batanero, donde ellos generan 4 niveles de interpretación. El primer nivel es leer los datos, que aquí lo que se encuentra es leer los datos de manera literal. Leer en el segundo nivel está leer dentro de los datos, donde acá lo que se permite es integrar los datos y hacer algunas interpretaciones de los mismos. En el tercer caso, leer más allá de los datos, que lo que permite es hacer un análisis y algunas predicciones sobre los datos
Y en el cuarto, leer detrás de los datos, lo que permite hacer algunas críticas y algunos juicios pues, sobre los mismos datos que representan el gráfico estadístico. Asimismo, Camargo y Jiménez pues, indican que la estadística pues, está inmersa en muchas actividades cotidianas del estudiante. Es bueno que nosotros llevemos al aula esas actividades del contorno del estudiante pues, para que sea más familiarizado y pues se aprenda de esa forma la estadística, en este caso la interpretación de gráficos estadísticos. Arteaga y pues otros autores lo que dicen es que los elementos semióticos estructurales de los gráficos estadísticos pues están los alfanuméricos, están los visuales, entre otros elementos que allí contienen. Además, Posada pues dice que los datos estadísticos se encuentran en varias de las disciplinas, no solo en la matemática, también la encontramos en la economía, en la medicina y en la física. Para desarrollar esa propuesta se lleva una metodología cualitativa, pues porque se permite proporcionar una profundidad de los datos e interpretar esos datos, pues contextualización del ambiente del mismo estudiante. El enfoque de investigación que se desarrolla es una crítico social sobre los procesos de aprendizaje y la interpretación dado, pues porque son gráficos estadísticos y allí se involucra el estudiante sobre sus actividades, que más adelante lo miraremos. El tipo de investigación que se lleva, pues es una investigación-acción de transformación de las prácticas docentes, pues porque nosotros somos un continuo constante y siempre debemos estar investigando y aplicando aquello que estamos investigando para poder hacer de que el estudiante pues llegue a ese aprendizaje. Finalmente, pues tenemos una población, son pocos estudiantes, son 11, 8 hombres y 3 mujeres. La diversidad de estudiantes que tenemos pues es bastante amplia. Tenemos estudiantes, bueno, la institución es netamente virtual, por lo tanto pues permite la facilidad de conectar estudiantes de varias partes, tanto de Colombia como de algunos países. Encontramos estudiantes de Tumaco, Villavicencio, Tunja, Bogotá, entre otros. Tenemos un estudiante de Venezuela. La educación que allí se presta pues es por ciclos, los estudiantes están agrupados por edades en esos ciclos. El grupo 4, que es el que estamos trabajando, son estudiantes entre 13 y 14 años de edad. Pues dado que es diversa, los estudiantes son de diversidades culturales, pues entonces se flexibiliza el currículo para que todos pues, tengan el mismo acceso al conocimiento. Tanto los docentes como los estudiantes pues tienen acceso a herramientas tecnológicas que le permiten pues acercarse a tanto los contenidos que allí se presentan. Una ruta metodológica que se desarrolló pues fue una prueba de diagnóstico. Inicialmente de esa prueba de diagnóstico pues se hizo una observación a esos datos que se arrojaron. Luego se desarrolló una situación inusual, un problema. A partir de ese problema pues se empezó a generar unos referentes teóricos y de los referentes teóricos pues ampliaron para generar una secuencia didáctica donde esa secuencia didáctica tiene 3 momentos, una exploración, una intervención y una retroalimentación. Para esa secuencia didáctica luego se hizo el análisis de los resultados y pues finalmente pues se concluyeron algunos aspectos. En esa secuencia didáctica pues está soportada por Díaz Barriga 2013, dado en 3 momentos: el momento de exploración donde el estudiante realiza una búsqueda de información; en un segundo momento, en la intervención, donde se le dan algunos consejos o algunas recomendaciones a la hora de leer algunos gráficos estadísticos; y en un tercer momento una retroalimentación donde se hace una evaluación de ese proceso que se desarrolló. Bueno, en el primer momento de la exploración lo que se realizó fue mostrarle algunos videos audiovisuales donde le permiten pues ver que la estadística está inmersa, por ejemplo, en las redes sociales. Asimismo, pues después de haber visto esos videos, perdón, se hizo pues un análisis de cómo se enseña y cómo se interpretan los gráficos estadísticos en clase y cómo es ese contraste que se puede hacer con lo que nos publican en medios de comunicación. Le preguntábamos a los estudiantes, ¿será de manera similar? ¿Cuál es la diferencia que se puede presentar? ¿Sí? O que se presenta, perdón. Y entonces ahí encontramos a un estudiante pues que realiza esa descripción de cómo se observa él en los medios publicados sobre una noticia.
En el segundo momento que se realiza la intervención, primero se sitúa al estudiante sobre la estadística, o sea, hace un recuento que es la estadística, y después de eso, pues ya se entra a trabajar sobre los tipos de gráficos, algunos los más convencionales, se trabaja diagrama de barras, pictograma, gráfico circular, gráfico de puntos, diagrama y polígono de frecuencias. Se le hace un recuento al estudiante. Luego se le hace una mayor hincapié a los siguientes gráficos. Entonces, en la interpretación que se debe tener en cuenta el estudiante, pues debe tener en cuenta el título del gráfico. ¿Para qué? Para que lo sitúe en el contexto del gráfico y de la información que allí presenta. Los tipos de gráficos también los debe tener en cuenta. ¿Qué tipo de gráfico es? ¿Un pictograma, un diagrama de barras, un diagrama circular, un diagrama de puntos o otro? Nos situamos en el histograma y el diagrama de barras. Le hicimos una distinción entre los dos. Entonces le decíamos que el histograma pues era para datos agrupados por intervalos. En esos intervalos pues están agrupados los datos por un rango. Asimismo, las barras están pegadas, ¿sí? Están una seguida de la otra pues porque son intervalos, entonces son datos continuos. Asimismo, las etiquetas que tenían los ejes. Para el diagrama de barras se realizó pues lo mismo, se les dijo que eran para datos no agrupados y que eran las barras separadas. En ese sentido pues también se les dijo que tener en cuenta los títulos de los ejes o las etiquetas de los ejes y que las barras pues representaban a las frecuencias, la variable, que teníamos que identificar qué variables estaban representándose en esos diagramas y finalmente que la medida que ellos representaban. En un tercer momento, ahí mismo se hizo la ejemplificación. En la ejemplificación se realizaron algunas actividades cotidianas de los que los estudiantes pues practican. Pues como es una educación virtual, lo hicimos con redes sociales, lo hicimos con un segundo ejemplo con la distribución de una familia, de los recursos, las actividades que realizan en deporte de todo, bueno, los deportes que realizan los estudiantes, cuánto tiempo, y finalmente pues se hizo unas conclusiones. En esos ejemplos pues están diseñados para que los mismos, recoger la información de los mismos estudiantes. Como usan, todos ya estamos usando WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, y la última que hicimos fue leer un libro, ¿sí? Entonces, ¿qué encontrábamos ahí sobre esa distinción y qué podíamos hablar sobre esos datos? Entonces, aquí lo importante es de que el estudiante pues nos aporte, nos dé información de ellos mismos para que se involucren en que sí es interesante conocer sobre la estadística e interpretar los gráficos que nos están presentando. Puede ser que los construyamos en la misma aula. Asimismo, pues se realizaron algunas conclusiones en ese segundo momento, diciéndoles que debemos identificar el tipo de gráfico que estamos hablando o que estamos visualizando para interpretar, leer y contextualizarse a través del título. En un tercer momento le decíamos que chequear las etiquetas tanto numéricas que identifican las frecuencias tanto absolutas o relativas de ese gráfico que teníamos como para contextualizarse también sobre el mismo. También se le dijo que identificar las variables que estaban inmersas en ese estudio y finalmente pues mirar si son datos agrupados, no agrupados, que podríamos decir de ellos. En el tercer momento, en la retroalimentación, pues lo que se hizo fue con los estudiantes darles algunas páginas, pero también la actividad es libre. ¿Qué significa eso? Que el estudiante, nosotros les dábamos algunas, pero ellos podían buscar otras. Entonces nosotros le dábamos, por ejemplo, en Play Store. En Play Store aparecen las calificaciones de cada una de las aplicaciones, qué tan confiable es descargarla, ¿sí? Y algunos comentarios sobre ellos. Entonces, si nosotros podemos interpretar un gráfico, podemos ir a ver y ahí nos dice si lo descargamos o no lo descargamos y cuáles son las opiniones de los usuarios. Asimismo, pues encontramos, por ejemplo, Datacons, que es una página donde encuentra gráficos estadísticos, pero ellos están solo los gráficos, no tienen ninguna interpretación. Le dejan libre para que el lector vaya ahí, realice sus interpretaciones, recoge información de Colombia y algunos países.
Asimismo, en Colombia, pues tenemos el DANE, quien está constantemente recogiendo información y actualizándola sobre los comportamientos de Colombia. Entonces, encontramos ahí, por ejemplo, sobre los índices de pobreza y demás que nos muestran en gráficos estadísticos. También encontramos, por ejemplo, Google Trends, que es las tendencias del día, cuál es la tendencia de hoy, sobre qué están leyendo en Colombia en Google, ¿sí? Entonces, ahí nos aparecen y aparecen unos gráficos. También teníamos sobre el estado del clima, pero esa página está en actualización, entonces no podemos ser visibles a ella ahora. Asimismo, en el análisis de resultados, pues encontramos una mirada retrospectiva de los gráficos estadísticos, que los resultados del análisis pues se notan de forma descriptiva, en forma de texto, ¿sí? Que los gráficos, que debemos estar bastante pendientes a la hora de leer un gráfico estadístico en los títulos, las etiquetas, los códigos que allí nos presentan. Asimismo, pues tenemos que tener en cuenta los medios de comunicación, pues se ubican de forma estratégica esos gráficos estadísticos. Por ejemplo, aquí tenemos a mano derecha, encontramos que el gráfico está de manera estratégica que podamos leer y ir y visualizar el gráfico. Entonces podamos realizar inferencias, comparaciones, ¿sí? Tanto gráfico como textual al mismo instante. Y siempre esa información, como nos la presentan, es de forma organizada y detallada. Y ahí permite pues hacer esas inferencias un poco más claras. Como ya como análisis de resultados encontramos algunas evidencias que realizaron algunos estudiantes. Un estudiante pues realizó sobre los índices de pobreza que hay en Colombia. Ya no se mostró como un checklist, como una lista de chequeos, sino se mostró fue en un párrafo. Eso ya fue un avance que se desarrolló a partir de todo lo que íbamos construyendo en el proceso. Otro estudiante trabajó sobre la oferta de automóviles y la demanda en Colombia. Lo mismo, el estudiante lo que hizo fue observar el gráfico y hacer un párrafo donde describiera esos datos, ¿sí? Donde diera sus interpretaciones respecto al gráfico que allí observaba. Luego también encontramos la caracterización de la información haciendo un contraste, pues encontramos que los gráficos estadísticos pues hacen un resumen de información, que los datos están inmersos en toda la vida cotidiana, ahí encontramos algunos ejemplos. Pues los estudiantes tienen facultad de leer los gráficos estadísticos de manera literal. Vamos hasta ahora en el primer nivel, nos hacen falta los otros 3 niveles para continuar avanzando. A pesar de que ya no lo hacen como un checklist, lo siguen haciendo de forma literal. Entonces, leer nomás los datos, nada más están haciendo. Y también pues se muestra pues que se muestran muchos gráficos tanto en noticias, en revistas y todo sobre situaciones contextualizadas como los índices de pobreza, los hobbits, el uso de redes sociales, las compras en línea y muchísimas que actualmente podemos usarlas en nuestras clases. Ya para concluir, pues decimos que al aplicar al planear la secuencia didáctica, la lectura e interpretación de los gráficos estadísticos, pues se deben tener en cuenta elementos y etiquetas que los mismos gráficos contienen. Asimismo, los gráficos más conocidos son los que los estudiantes pues tienden a dar mejores interpretaciones. También decimos que se identificó que los estudiantes hacen pequeñas descripciones y lecturas de forma literal, es decir, estamos hasta ahora leyendo los datos. Nos faltan otros 3 pasos, 3 niveles más por complementarlos y trabajarlos un poco con más detalle. Ellos no están haciendo ni predicciones, ni inferencias, ni críticas, ni juicios de los mismos datos que allí se presentan. Y finalmente, pues en la retroalimentación se encontró que reconoce pues de que los gráficos estadísticos, los estudiantes pues están reconociendo esas estructuras y describen interpretaciones en forma de párrafo. Ya no lo hacen por lo menos en listas, sino ya lo hacen en un párrafo. Y porque ellos observaron en el primer momento
que los medios de publicación pues publicaban, hacían sus escritos en forma de párrafo. Entonces, por eso ellos lo hicieron de esa forma. Las referencias que se usaron para realizar las diapositivas, algunos anexos, algunas páginas que usamos que se pueden llevar a las clases. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Luis Albeiro. Entonces, en este momento daremos inicio a nuestra sesión de preguntas. Recuerden que tienen disponible el área del chat, el cual se encuentra a su derecha en la parte inferior. Mientras se acumulan algunas preguntas, profesor Luis Albeiro, ¿hay algo que le gustaría mostrarnos de casualidad? ¿Algún proyecto, página, material? Pues acá en el momento tenemos la información del Grupo Gamma, tenemos los correos que pues el Grupo Gamma lo que estamos trabajando son líneas de trabajo pues en asesorías de modelamiento estadístico, análisis de producción científica y educación estadística. Entonces, está el correo, quien quiera vincularse, ahí nos pueden escribir. La directora está pendiente al correo gama.estadística@uptc.edu.co y también nos pueden escribir a los correos tanto de mi tutora como a mi correo. Muchísimas gracias. Con todo. Entonces, todos estos correos van a quedar disponibles en las transparencias que ya están disponibles en la página web. Entonces, si alguno desea contactar al profesor Luis Albero o algunas de las personas que están en el grupo o mirar algunas de las referencias que el profesor dejó al final de las transparencias, puede ya mismo ir a la página de VD, a ir al perfil del profesor Luis Albero y ahí encontrará todas las referencias y los contactos disponibles. Profesor Luis Albero, aquí hay una primera pregunta y es, ¿qué tan importante resultó la retroalimentación para obtener resultados óptimos de aprendizaje en la interpretación de gráficos, según su experiencia? Bueno, en los resultados pues, que se obtuvieron los estudiantes al inicio, pues desconocían un poco incluso de la estadística. Entonces, cuando se hizo la retroalimentación, cuando se les dejó de forma libre, porque ellos pues les dimos las páginas para que se estuvieran indagando y pues miraran qué gráficos pues era y qué información era la que a ellos les gustaba, pues lo que ellos hicieron pues o algunos fueron y buscaron vainas diferentes, pero ellos se sintieron a gusto de que lo que les estaba eh, preguntando, ¿sí? Esa retroalimentación que hicieran sobre esa interpretación individualizada que iban a hacer, pues era un tema que a ellos les gustaba. Entonces, eso contrajo de que los estudiantes pues, estuvieran más motivados y aprendieran sobre de cómo era esa forma de publicar una interpretación, ¿sí? Porque sirvió también mucho la exploración. En la exploración, pues ellos fueron y miraron en portales de noticias, ¿sí? Cómo era que ellos hacían esas interpretaciones, ¿sí? No nos la representaban como una lista que usualmente hacemos en el colegio, ¿sí? Entonces, eso le ayudó también para esa retroalimentación, pues poderse guiar. Muchas gracias, profesor. Aquí una persona le pide el favor que si puede, por favor, mostrar la diapositiva donde están las direcciones de internet. Y mientras tanto, otra Listo. pregunta es, disculpe. Sí, sí. Ya. Listo. Muchas gracias. Y mientras tanto, otra pregunta es, ¿cuáles fueron los errores en los que más se incurrieron los estudiantes al interpretar las gráficas y cómo los abordó? Bueno, los errores que más se frecuentó fue que los estudiantes, pues directamente ellos iban a mirar, eran los valores que se mostraban en los gráficos estadísticos. Entonces, ellos omitían a veces las etiquetas de los ejes, el título, ¿sí? Porque el título, pues, ¿qué es lo que nos hace contextualizar al estudiante sobre qué es la información que está presente? Entonces, es necesario ir a leer el título del gráfico para poder contextualizarse sobre esa información. Entonces, se pudo ahí evidenciar fue eso, de que el estudiante pues llegaba primero a mirar era datos, ¿sí? Incluso no se miraba qué tipo de frecuencia se estaba usando, por ejemplo, en el diagrama de barras, ¿sí? Si era frecuencia absoluta, frecuencias relativas, entonces, sino directamente datos, ¿sí? Entonces, ahí fue donde más ellos se hicieron
como que reflexionar sobre esa situación que se estaba presentando. Entonces, que siempre pues debemos darle un chequeo de manera rápida a todo el gráfico. Pues también es muy interesante saber lo que la prueba ITFES, pues esa va mucho más hacia la estadística. Entonces, es necesario que el estudiante pues se forme cómo hacer para interpretar un gráfico. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta desde Facebook y es, ¿qué indicaciones le puede dar a un profesor para abordar estos temas en clase? Para abordar estos temas, pues yo le sugiero de que usemos situaciones contextualizadas del momento del estudiante, ¿sí? Entonces, todas las situaciones que se te ocurran, por ejemplo, los gastos de onces que tienen los mismos estudiantes. Eso podemos formar un gráfico con ello, ¿sí? Por ejemplo, el tiempo que tardan en hacer las tareas. Todas esas situaciones que constantemente están viviendo los mismos estudiantes son las que se deben llevar a la práctica y hacer de que el estudiante pues comprenda el concepto y pueda analizar y pueda asimismo después ya ir avanzando porque eso es un proceso, ¿sí? Entonces, debemos educarnos desde porque ya ahorita como el currículo está todo estandarizado con estadística, entonces es bueno que desde primaria se vaya reforzando a esos análisis, a esas interpretaciones que se hagan de forma mucho más densa a lo que se está desarrollando, porque a veces no se hace explícitas esas interpretaciones, sino simplemente se dan de pronto un dato y ya, eso es una interpretación. No, entonces hacer de que la escritura también vaya a la mano con esas interpretaciones. Gracias. Entre todos los posibles contextos en los que se puede pues, dar este tema, ¿cuáles serían como sus consejos para los profesores para escoger estos temas que de verdad motiven a los estudiantes? Según su experiencia, ¿qué temas ha visto que generan más entusiasmo entre los estudiantes para resolver ciertos ejercicios? Desde mi experiencia, he trabajado bastante sobre las situaciones en contexto del estudiante, por ejemplo, las que usamos acá, sobre las redes sociales, ¿sí? Entonces, el tiempo que ellos duran en redes sociales, cuánto tiempo de pronto duran usando libros, ¿sí? Es bueno de que mezclemos unas cosas con las otras para que ellos reflexionen de que de pronto no la pasamos más en redes sociales que de pronto haciendo algo, de pronto leyendo, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos situar a los estudiantes sobre esos contenidos que se deben aprender. Algo que de pronto también cabe resaltar es que a la hora de cuando se están elaborando esos gráficos estadísticos, se debe tener en cuenta y hacer hincapié de que el estudiante los desarrolle bien. Si de pronto quedó algún error en el gráfico, pues no lo coloquemos de una mal, sino tengamos en cuenta que de la experiencia el estudiante aprende. Entonces, como el estudiante se equivocó, pues hagámoselo corregir, ¿sí? Y haciéndoselo corregir, hacemos de que el gráfico le quede bien elaborado y a la hora de hacer su interpretación, pues no le va a generar inconvenientes. ¿Por qué? Porque tiene todos sus elementos, tienen todas sus etiquetas, títulos y demás. Entonces, eso le ayuda a que el gráfico cuando se vaya a interpretar, pues tenga mayor visualización. Muchas gracias. Aquí otra pregunta es, ¿por cómo nace su gusto o acercamiento a la estadística? ¿Por qué este proyecto está enfocado precisamente en esta rama y no en otras de la matemática? Porque desde siempre me ha gustado esa parte de estadística porque está inmersa en las actividades del mismo estudiante. En algún momento les hice comprar una alcancía y que cuando tuvieran pues le fueran echando, pero asimismo fueran anotando cuánto tenían en sus ahorros, cuánto podía semanalmente ir ahorrando y de eso íbamos a seguir construyendo gráficos estadísticos. Entonces, de ahí nace de que la estadística está inmersa en nuestras acciones. Por ejemplo, también cuando veíamos, por ejemplo, en Play Store, que son muchas las aplicaciones que encontramos allí y todas están calificadas. Y hay algunas aplicaciones que tienen calificaciones bajas y nos dicen el por qué, ¿sí? Entonces, no, nosotros dice, bueno, vamos a descargar un juego, ¿sí? Pero ni siquiera vamos y miramos si ese juego tiene alguna repercusión de pronto en el celular, de pronto tiene algún virus, ¿sí? Entonces, es tan importante uno conocer esa parte estadística y eso es lo que me motiva y que pues los estudiantes pues también al ver un gráfico estadístico, por ejemplo, en noticias, que el estudiante también tenga pues la capacidad de, o la persona,
tenga la capacidad de hacer sus injerencias y no todo lo que nos digan, pues comernos el cuento. Gracias. Otra pregunta sería, desde que comenzaron el proyecto, aparte de, digamos, como lo que ustedes notan de la diferencia, como los estudiantes entienden estos gráficos, ¿han notado también alguna diferencia en cuanto a resultados de pruebas estandarizadas? ¿Han llegado a ese punto como en su proyecto o algo similar? Esa es como una visión que tengo para continuar en el proyecto. Hasta el momento, pues no fue visible, pues dado que los estudiantes pues, no tenían acceso a esas pruebas. Entonces no tengo todavía acceso a datos para ver si hubo algún cambio o hubo alguna transformación en ellos. Pero sí tengo en proyecto de desarrollar esa aplicabilidad, a ver qué cambios se pueden generar en los estudiantes y si es satisfactorio. Eso está en proyecto. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de Facebook y es que si nos puede por favor dar más detalles sobre el grupo Gamma y cómo un profesor puede colaborar. Claro que sí, si me permiten, voy a ir directamente al grupo. Ahí el grupo se basa más en la parte estadística. Si ustedes escriben Gamma UPTC, ahí nosotros tenemos pues el portal donde podemos, o bueno, la pantalla donde podemos ir, encontramos información, la presentación del grupo, ¿sí? La información básica y pues quiénes son los que hacen parte de ese grupo de Gamma. Ahí están investigadores, está toda la información que de pronto se pueden de pronto generar para que ustedes se puedan hacer parte. Y bueno, acá, por ejemplo, el grupo siempre ha estado apoyando proyectos tanto de la universidad como de otras universidades y también de la gobernación de Boyacá. Entonces, bienvenidos los que quieran venir a apoyar y el grupo y los integrantes, los investigadores son prestos a apoyarlos a todos. Gracias. Si algún profesor quisiera ser parte, tendría que escribirle un correo al correo que dejó en las diapositivas al final o directamente Es correcto. solicitar. Ahí o me pueden escribir a mí y yo los direcciono al grupo. No hay problema. Bienvenidos todos los que quieran hacer parte. También para articular algún proyecto, bienvenidos. Estamos todos prestos para trabajar. Gracias. En el chat también preguntan que si puede detallar un poco más sobre la importancia del análisis de datos para la toma de decisiones en el futuro. Como, según usted, ¿por qué es tan importante? Bueno, ese es como el último nivel que que nos propone Cursio, que es la crítica y tomar esos juicios o mirar qué tan veraz es esa información. Entonces, desde mi punto de vista, pues yo considero que siempre debemos estar prestos a trabajarlos y que pues tenemos que ser muy críticos, muy analíticos a la hora de ver una información y poderla difundir. No sé si me debía entender. Creo que sí. Preguntan también en relación al grupo Gamma, si a la hora de inscribirse o de obtener más información, reciben alguna capacitación o reciben algunas herramientas para los estudiantes. Es decir, uniéndome, ¿qué beneficios podría obtener para ayudar a mis estudiantes? Bueno, como docente, siempre el Grupo Gama está abierto a todas las sugerencias, a todos los proyectos que se puedan trabajar. Ahí ya toman decisiones los co-investigadores del grupo y pues lo que necesiten, pues tocaría ya directamente con ellos para ver qué les pueden ayudar y qué se puede trabajar entre todos, porque pues ahí es un equipo de trabajo, ¿sí? Entonces, todos aportamos y todos hacemos parte del grupo. Entonces, bienvenida a las propuestas, todas esas propuestas que estén, las pueden escribir, dejar el correíto ahí a la coordinadora o a nosotros si nosotros las direccionamos, a ver qué, en todo lo que podamos ayudar, bienvenidos. Muchas gracias. Finalmente, algunos comentarios pedían como algunos tips generales para mejorar como
la forma en la que enseñan estadística en sus clases, le gustaría finalizar con algunas recomendaciones generales para ayudar a sus profesores a mejorar su práctica docente con este tema. Desde la experiencia considero que es importante, primero, no llevarse situaciones de pronto ya que están desactualizadas por allá en los libros, ¿sí? Esas situaciones pues ya nos dejan un poco que el estudiante pues simplemente analiza una información pero no sabe qué está analizando ni qué fue lo que pasó, ¿sí? Entonces, las situaciones, tratar de que la mayoría sean contextualizadas del momento, del instante que se está trabajando, pues eso requiere trabajo, investigación, requiere tiempo de parte de los docentes, pero se beneficia al estudiante, el estudiante reconoce, ¿sí? Entonces, eso es uno de los tips que se puede llevar bastante al aula. Y lo que digo, yo desde mi experiencia y la mayoría de los temas que más puedo, contextualizo. Contextualizo en el momento del estudiante, el momento de una familia y de ahí arranco a extender los demás, los contenidos. Entonces, eso es muy interesante llevarlo a las aulas. Para la interpretación de los gráficos, que se enseñe a elaborar el gráfico, que tenga todos toda su estructura y así poder que el estudiante empiece a relacionar. Entonces, esos son como uno de los consejos que les puedo dar para que lo lleven a la práctica y pues que el estudiante siempre hagámoslos escribir. ¿Sí? Entonces, en esas escrituras, pues también estamos apoyándonos en otros procesos y también se está apoyando en el proceso matemático, la interpretación. Vale, muchísimas gracias, profesor Luis Albeiro. Con Entonces, gusto. agradecemos al profesor por sus aportes y también a las personas que participaron en esta sesión. Pues invitamos a nuestro conferencista a que ponga su dirección de correo electrónico en el chat, aunque está en las plantillas, en algunas de las transparencias que ellas que están subidas en VD, para aquellos que de pronto quieran contactarlo más pronto, puede dejarlo aquí en el chat. Em, el enlace del video de la conferencia y las transferencias se publicarán en la página de web. Ya en un momento estaré colocando el link de nuestra página para que puedan acceder a ella directamente. Y los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para acceder a Funes para también ver el repositorio digital con muchos otros documentos relacionados al tema de estadística y otros de las ramas de las matemáticas. Antes de finalizar, profesor Pedro, ¿le gustaría dar algunas palabras? Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, profesor Luis Albeiro, por esta presentación, por motivarnos a que nos interesemos en el desarrollo del pensamiento aleatorio en nuestros estudiantes y por esa experiencia tan sistemática y clara que usted ha desarrollado para poder hacer afirmaciones objetivas sobre lo que sucede con la lectura de los gráficos estadísticos. Ha sido muy interesante, estoy seguro que todos hemos aprendido mucho de esto y nos motiva, como digo, a seguirnos interesando porque nuestros estudiantes desarrollen ese sentido estadístico que sin duda es muy importante para todos en todos los aspectos de la vida. Quiero agradecer a Mariana por toda la organización y gestión de esta sesión. Y como siempre, voy a tomar la pantalla un momentico para motivarlos a un par de cosas. Lo primero, Mariana les debe estar enviando el enlace de nuestro sitio web. Este es nuestro sitio web. Seguramente la mayoría de ustedes ya lo conocen. En este momento hay más de 30 personas conectadas a nuestro sitio web, seguramente navegando por aquí. Lo que quiero mostrarles es lo que siempre les muestro, que tenemos aquí en el menú de recursos, la opción de reuniones virtuales. Seguramente algunos de ustedes han venido aquí. Aquí es donde encuentran el enlace a la sala en la que estamos en este momento y encuentran el cronograma de nuestras reuniones. Entonces quiero aprovechar para invitarlos para el 19 de octubre, dentro de 19 de octubre, ¿cuándo es, Mariana? ¿Esto es un sábado, Mariana? Creo que es un jueves. Creo que
Sí, creo que era un jueves o un martes. Bueno, el 19 de octubre a las 6 de la tarde Un vamos a jueves. tener para la profesora Marta Civil, una experto muy importante en nuestra área en cuestiones de comunidad, y nos va a estar hablando de la conexión entre la escuela y la comunidad, las familias como recurso para la educación matemática. Eso con seguridad va a ser muy, muy interesante. Ya les voy a hablar también del foro EMAD 2023, pero aquí en esta página, si ustedes van más abajo, van a encontrar todos nuestros tipos de reuniones virtuales. La de hoy es una comunicación de innovación curricular, y ustedes pueden ir a la página de las innovaciones. Como les decía Mariana, esta es la número 75 de las reuniones que hemos hecho. Aquí ya está el trabajo del profesor Luis Albeiro. Si ustedes pulsan en el título de esta conferencia, van a la página de esta conferencia, y como les decía Mariana, ya están aquí disponibles las transparencias que utilizó el profesor Luis Albeiro hoy. Entre mañana y pasado aparecerá aquí también un botón con el video de la grabación, pero si ustedes pulsan aquí en transparencias, van a ir a nuestro repositorio digital de documentos en educación matemática FUNES, directamente a las transparencias del profesor Luis Albeiro, y ustedes, si pulsan aquí en este icono o aquí donde dice PDF, van a poder descargar gratuitamente y sin ninguna restricción las transparencias del profesor Luis Albeiro. Entonces, aquí está esto disponible. Como siempre, los invito a que visiten el repositorio FUNES. En este momento el repositorio tiene 28.379 documentos sobre aprendizaje y enseñanza de las matemáticas, organizados por estos términos clave que ustedes pueden explorar y ver qué le puede interesar. Por darles una idea, en temas de diversidad y cultura y religión hay 145 documentos, y cualquiera de estos ustedes pueden ir a verlo y descargar el documento. Entonces, los sigo invitando a que visiten nuestro sitio web, a que exploren el repositorio FUNES, a que se unan a los grupos de WhatsApp que tenemos. Los grupos de WhatsApp, el enlace para unirse a los grupos de WhatsApp lo encuentran en esta opción de comunidad, en la opción aprender y enseñar matemáticas, que es el proyecto que cobija todas estas actividades. Y si ustedes pulsan aquí en estrategias, los va a llevar directamente a nuestros grupos de WhatsApp, y aquí pulsando en cualquiera de estos grupos está el enlace para que ustedes se puedan unir a esos grupos. Y finalmente, reiterarles nuestra invitación a que se inscriban en el foro EMAD 2023, que tendrá lugar el sábado 28 de octubre de 9 de la mañana a 12:30 de la tarde. Es completamente gratuito, de libre acceso, pero de libre acceso siempre que se inscriban. Deben inscribirse para que nosotros podamos, el día anterior al foro, enviarles el enlace en el que pueden entrar para participar virtualmente en el foro. El foro está configurado en dos paneles: un panel sobre pensamientos en matemáticas, en que tendremos como conferencistas invitadas a la profesora Natividad Adamuz de la Universidad de Córdoba, en España, nuestra querida profesora Leonor Camargo de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia, y a la profesora María Magdalena Gea de la Universidad de Granada. Ese es el primer panel. Cada una de ellas va a hablar 15 minutos, y después tendremos un espacio para que podamos interactuar con ellos. Y el segundo panel es sobre procesos cognitivos en educación matemática. Tendremos como invitados al profesor Juan Pablo Mejía de la Universidad de Rutgers
en Estados Unidos, a nuestro querido profesor Johnny Villa Ochoa del Centro de Antioquia y al profesor Jordi Deulofeu de la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces, los invitamos muy especialmente a este foro. Hay que inscribirse, hay que ir a este enlace y sencillamente inscribirse en este formulario que aparece aquí, para que nosotros después podamos enviarles el enlace en el que van a poder entrar a este foro. Tanto en este foro como en estas conferencias que hacemos regularmente, ustedes recibirán una constancia de asistencia con los datos del registro que ustedes hicieron para entrar a esta sala hoy o con los datos que ustedes van a registrar aquí en este formulario a todas las personas que en el caso de las reuniones virtuales hayan estado presentes en la sala al menos 30 minutos. Entonces, muy invitados. Recuerden, el 19 de octubre la conferencia de la profesora Marta Civil, el 28 de octubre nuestro foro y exploren todos los recursos que estamos tratando de ofrecer para que todos los profesores puedan progresar en su práctica docente y ofrecer mejores oportunidades de aprendizaje a sus estudiantes. Como siempre, ha sido un gusto tenerlos aquí a todos. Los esperamos muy pronto. Muchas gracias, profesor Luis Albeiro, y les deseo una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y todas. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.